intermediarios financieros y bueno, en esta parte como emisores en el mercado de valores o como sponsors en esquemas de bursatilización, ¿no? Entonces, de esta suerte, pues yo me permitiría iniciar platicándoles un poquito, qué es la parte jurídica o el por qué en esta clase de financiamientos en el mercado de valores y cuál es el rol, insisto, que pues desempeñamos los despachos como parte del ecosistema y cómo les apoyamos a las OFOMs en este sentido. Y posteriormente, Diego, pues me hará favor de compartir con ustedes un poquito pues el instrumento pues por antonomasia o que normalmente pues se utiliza, ¿no? para el financiamiento que la mayoría de las OFOMs tienen colocados en nuestro mercado, en nuestra bolsa de valores, así como también, pues un poquito, insisto, la experiencia, ¿no? Obviamente es un diálogo entre amigos, por favor, con toda confianza en el momento que quieran, señalarnos, hacer una pregunta, por favor, adelante, ¿no? Aquí la idea es, básicamente como, pues todo este programa que conjuntamente con nuestra asociación, donde también tengo el gusto de apoyar de hace algún tiempecito como secretario del Consejo, pues, y con nuestros amigos de la Bolsa Mexicana de Valores, pues, insisto, ¿no? Pues apoyar a que esperemos muchos pues se animen y bueno, en este sentido, pues dentro del acompañamiento, explicar el factor legal. Dicho lo cual, les diría que, bueno, básicamente en legislación mexicana, la legislación bursátil, al igual que la legislación bancaria y de servicios financieros, es una legislación de naturaleza federal. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que en nuestro país, similar a Estados Unidos, pues tenemos un sistema constitucional federal y que ciertas legislaciones son pues, de naturaleza estatal y otras de naturaleza federal. En el caso de Estados Unidos, ¿no? Pues nuestro principal socio comercial y vecino, la legislación bursátil es de concurrente. ¿Qué quiere decir que sea concurrente? Que tanto hay ley federal como ley local. En el caso de México, pues no, insisto, como en la bancaria o en la financiera en general, solamente el Congreso Federal es el único que tiene competencia para expedir legislación. Entonces, si no sacamos una emisión en México, no vamos a tener y nuestra SOFOM está ubicada en Jalisco o en Nuevo León, pues no vamos a tener que cumplir con legislación local. A diferencia de Estados Unidos, donde sí existe lo que llaman nuestros colegas de allá un Blue Sky Laws, que son básicamente las legislaciones locales que en su caso en algunos estados se tienen que cumplir, en adición a la legislación federal. En el caso mexicano solamente tenemos una legislación y también en principio pues solamente tenemos un regulador bursátil gubernamental, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La ley principal que rige la materia bursátil es la Ley del Mercado de Valores, que como les decía, pues es una legislación de índole federal, y la CNBV, pues es la principal encargada de aplicarlo. Hay como quizás muchos de ustedes sepan, pues hay una vicepresidencia específica, ¿no? De supervisión bursátil, y para las emisiones hay una dirección general de intermediarios, de emisoras, que es la que pues va a encargarse de la aplicación de la ley, así como de la normativa que la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores también establece con base en esa ley. Adicionalmente, nuestras bolsas de valores, conforme a la ley mexicana, pues también tienen facultades de autorregulación, expiden también sus reglamentos interiores que complementan y establecen para las emisoras pues los requerimientos que establecen estas participantes, estas instituciones de nuestro mercado de valores, que permiten también pues, el listado para la cotización de valores, ¿no? Este es, digamos, más o menos el marco a grandes rasgos legal que aplica a las emisiones. Como pues también intermediarios financieros que
En nuestro caso, bueno, tenemos conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito el apellido no regulado, que pues sabemos todos que no es tan acertado, ¿no? Dada toda la importante normatividad que cumplimos en materia de prevención antilavado de dinero, con operaciones ilícitas, también pues toda la normativa que tenemos que acatar, ¿no? En materia de transparencia de servicios financieros, en toda esa protección a nuestra clientela. Sin embargo, bueno, pues como sabemos, la ley pues nos da esa característica. Cuando una SOFOM decide acceder al mercado de valores, la ley y la normativa de la CNBV también determina que dejaremos de utilizar ese apellido y ya seremos entonces una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, ¿no? En virtud de que, como estamos accediendo al público inversionista, pues el regulador consideró que pues era pertinente esto, ¿no? Que también ya dejáramos ese carácter porque pues vamos a estar cumpliendo con toda la normativa y la propia ley del mercado de valores. Entonces, bueno, viene ese primer cambio, ¿no? Ahora bien, la ley mexicana también pues prevé, como para cualquier emisora, pues toda una serie de requisitos y de un procedimiento para poder emitir valores, ¿no? Entonces, pues se nos ha planteado, o me han planteado a mí como abogado en estas materias financieras desde hace muchos años, pues el por qué tener una normativa específica y por qué cumplir con toda esta serie de requerimientos. Entonces yo les diría, pues en términos sencillos y pues más siendo nosotros también intermediarios financieros, las OFOMs, que pues igual que nuestro negocio general, pues el hecho de poder acceder a un financiamiento del público inversionista, pues conlleva también una serie de responsabilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es que la ley y la normativa pues diseñan un marco para dar certeza a los inversionistas de que aquella empresa o entidad que está accediendo en el caso de los mercados de deuda, ¿no? O en el de capitales cuando listamos las acciones, pues una serie de requisitos de seriedad, ¿no? En cuanto a la información, en cuanto a las características, y que por la posibilidad de que cualquier persona pueda, en principio, invertir en esos instrumentos bursátiles, pues el gobierno federal dice, bueno, vamos a buscar esta serie de pues, requisitos de protecciones hacia el público inversionista principalmente. Desde entonces, desde el punto de vista legal, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores es buscar dos objetivos que llamamos los abogados, pues dos autorizaciones o dos actos administrativos, que el primero consiste en inscribir el valor que se pretenda colocar en un registro nacional que lleva la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se llama el Registro Nacional de Valores, ¿no? Entonces, este registro, pues, es un elemento de seguridad jurídica, decimos los abogados, que le permite a la comisión, pues, saber qué instrumentos se están colocando en el mercado y que también, por lo mismo, pues van a tener que cumplir toda la serie de requisitos que ahorita les platicaremos. Por otro lado, la segunda gran autorización es que se lleve a cabo una oferta pública. Este concepto de la oferta pública, pues es básicamente como en muchos otros mercados y como habrán escuchado, el hecho de que de manera abierta, general, el emisor de valores, a través del intermediario bursátil o los intermediarios bursátiles que le ayuden a colocar el valor, pues puedan utilizar estos medios masivos de comunicación y hoy, pues bueno, internet, redes, pues antes cuando
estaba la ley de valores del 76, ¿no? Pues se hablaban de periódicos y pues de todos estos otros medios de comunicación, y que básicamente permiten que se pueda, el término técnico es legal, es propalar, ¿no? Realizar esta oferta del valor entre pues todo el público inversionista. Y derivado pues de que esta posibilidad, insisto, de que pues, los inversores puedan colocar ahí o poner parte de su patrimonio, es que también la oferta pública tiene que ser autorizada, ¿no? Y por eso también se limita que que no se pueden realizar ofertas públicas sin que la comisión también, una vez que se satisfagan estos requisitos y que se presenten toda la serie de elementos por parte del emisor y del intermediario, pues entonces ya pueda darse esta autorización gubernamental para que se pueda llevar a cabo la colocación del valor. Entonces, les digo, estos a grandes rasgos son los dos elementos o las dos aprobaciones gubernamentales que en un trámite de inscripción de valores, o siguiendo pues, en el idioma inglés y en el argot bursátil usamos, que hacemos el filing, ¿no? El filing o la solicitud a la comisión, y esa solicitud, pues lo que va a recaer, pues van a ser esas autorizaciones una vez que se lleva a cabo, pues todo este procedimiento, ¿no? Y les digo, esto tiene por objetivo, como lo establece claramente la ley del mercado de valores en su objetivo, pues tener un mercado transparente, equitativo, ordenado, y que también pues, fomente la sana competencia. Por eso, pues entre los primeros objetivos de la ley en su artículo primero, en la fracción primera, está precisamente la inscripción, actualización y pues cuando los valores, en el caso, por ejemplo, de los de deuda, pues ya han llegado a su vencimiento, cancelación de esa inscripción. Les digo, para que este Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV, pues pueda estar pues debidamente en orden y que lleve un control el regulador sobre el mercado. Y les digo, paralelamente las bolsas de valores, que también para tener la calidad de bolsa se requiere la concesión del gobierno federal, pues también lleven un control en sus listados de valores autorizados para cotizar. Básicamente les digo, este es el marco general. Les digo, en el caso mexicano, pues tenemos la ventaja de que hay una sola ley, unas solas disposiciones de carácter general que emite la comisión, y pues aplicar el reglamento también de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? para el listado de los instrumentos que querramos colocar como SOFOM. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, comentario. ¿No? ¿Todo muy claro? Sí, Eduardo. Eduardo Nava, ajá, ha levantado la mano. Por Sí. favor. Hola, sí, yo tengo una duda. Para poder convertirnos en sociedad anónima bursátil, ahí cómo es el proceso. Se requiere, o sea, una SOFOM se transforma en una SAF por emitir acciones y deja el nombre de SOFOM no regulada en nuestro caso, o ahí qué es lo que pasaría si nosotros decidiéramos entrar en este tema de la emisión de deuda. Gracias, Eduardo. Muy buena pregunta. Efectivamente, como platicaba hace un momento, cuando emitimos, por ejemplo, certificados bursátiles de los que ahora les platicará Diego, dejamos el carácter de no regulada y ya nos volvemos entidad regulada. Además de que en términos prácticos, bueno, vamos a tener que aplicar ya el catálogo de cuentas de la CNBV como una entidad regulada. Ese es el primer cambio, ¿no? En cuanto a la información financiera, los registros contables de la SOFOM. Ese es el primer cambio, pero les digo eso solamente, Eduardo, si es tema de deuda. Como cualquier emisora del mercado de valores, seamos financiera, no bancaria, como las SOFOMs o de industriales de servicios, si asumimos, una vez listados nuestros instrumentos o cotizados en nuestra bolsa de valores, pues vamos a tener que tener obligaciones de información, ¿no? De reporteo, que también ahorita les comentaremos, pero que no nos hacen ese cambio.
El hecho Ok. de la modificación al tipo de sociedad solo se daría, Eduardo, si lo que quisiéramos listar son nuestras acciones representativas del capital social. Esto es, si queremos acceder al mercado de capitales puro y nos queremos que nuestras acciones también, como mencioné, ahí sí es igual que en un SEBUR, sigan un proceso de inscripción en el Registro Nacional de Valores y en su caso, pues una autorización de oferta pública para ofrecer esas acciones, ¿no? Eh, Aquí, digo, legalmente la diferencia es que, pues sí se asumen toda una serie de, de compromisos, déjame llamarlo así, Eduardo, de gobierno corporativo, si nos volvemos una SAP o una SAPIF, que es un tipo, digamos, intermedio, que ahorita también les platicará Diego brevemente, pero que básicamente les digo, si es solamente si queremos listar las acciones. Si queremos cambiar las acciones, decimos, así muy, trataré de no echarme tantos tecnicismos legales, los abogados que cambia el subtipo societario, porque seguimos siendo una sociedad anónima, pero el subtipo deja de ser una SA o una SAPI para cambiarse a SAPIP o SAP, ¿no? Sociedad Anónima Ok. Bursátil. Y dependiendo del grado, la ley del mercado de valores, las disposiciones y los reglamentos de las bolsas de valores, pues establecen o disponen ahí que distintos principios de gobierno corporativo. Ahí sí, pues establecen también derechos de minorías importantes para las acciones y toda una serie de, pues, los deberes de lealtad de los consejeros, ya toda una serie de principios de gobierno corporativo, porque ahí lo que estamos listando es el capital social, ¿no? No sé si con eso aclaré la pregunta, Eduardo. Sí, 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 sí. Entonces, nada más rapidísimo, recapitulando todos los supuestos que comentabas, o la mejor praxis que podría tomar una SOFOM que quisiera entrar al mercado de deuda o como tal al tema de emisión de valores, ya dentro del registro, sería transformándose a una SOFOM regulada tal cual. Y ya se Exacto, ahí adoptó en sí. automático ya se tendría por entendido que podríamos entrarle al 100%, ¿no? Al tema. No, nos volvemos regulada, te digo, por lo que establece la ley, no del mercado de valores, sino la otra ley que, digamos, nos da base como SOFOMS, que es la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Ahí Ok. por eso cambiaría nada más. Pero te digo, si estamos emitiendo directamente nada más certificados bursátiles, Eduardo, no necesitamos No necesitamos hacer adoptar el el cambio. régimen de SAP o de SAPIF. Ok, perfecto. Vale, gracias. Para servirte, Eduardo. Diego, pues te dejo aquí para que nos hagas favor de pasar pues, un poquito a los instrumentos, al FEBUR y platicar un poco de los esquemas de bursatilización. Sí, gracias, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta parte va a ser un poquito más dinámica. Les vamos a platicar un poquito de quiénes son las partes en el proceso para emitir un certificado bursátil, así como los documentos que se deben de presentar ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para conseguir la autorización, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es certificado bursátil de deuda, porque es lo que es más común entre SOFOMs, pero si quieren hacer alguna pregunta en relación con acciones o algún otro tipo de instrumento, también encantado lo vemos, ¿eh? Tengo una presentación muy sencilla que ahorita les vamos a poner. Esperen un segundo. ¿Ahí ya la ven? Ya, Sí. ya la vemos. A ver, bueno, primero que nada, ¿qué es un certificado bursátil? Un certificado bursátil según nos establece la ley del mercado de valores, es un título de crédito que representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, una emisora, va a emitir un valor y
y este significa que es un crédito colectivo que se va a suscribir, digamos, entre todo el mercado de valores, ¿no? Entre todo el gran público inversionista, ¿no? Entonces, eso es lo que nos marca nuestra ley. Perdón, ahí voy. ¿Quiénes son los participantes en una emisión de un certificado bursátil? Pues el emisor, en primer lugar, que será la sociedad que emita los certificados bursátiles. El emisor puede ser, como bien dicen, la SOFOM, como tal, la sociedad, o bien, en caso de una bursatilización de cartera, puede ser un fideicomiso al que se le ceda la cartera de crédito y este a su vez emita la respectiva, el respectivo instrumento bursátil, ¿no? Otro participante en el mercado en este tipo de instrumentos es el representante común, que es digamos, como su nombre lo dice, será la persona que esté representando a todos los tenedores, digamos, pero con solamente en una sola persona, ¿no? En una sola sociedad. Normalmente los representantes comunes únicamente pueden ser fiduciarios, instituciones fiduciarias de conformidad con la legislación mexicana, es decir, normalmente bancos. Aquí para su fácil referencia, la mayoría de los representantes comunes se centran pues en tres bancos, ¿no? Que son, bueno, dos ya últimamente, que son Sei Banco y Monex, ¿no? Antes también estaba Invex, pero ya casi no toma representaciones comunes. Luego sigue el intermediario colocador, que es, digamos, una casa de bolsa, que será que será la persona encargada de vender, digamos, nuestro instrumento bursátil, así como de repente de brindar asesoría financiera a los inversionistas, preparar los roadshows y demás para poder llegar a una exitosa venta de nuestro instrumento bursátil, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Agente estructurador, por ley no es necesario tener un agente estructurador. Sin embargo, muchas veces las mismas casas de bolsa actúan como tal. Sin embargo, se puede contratar los servicios de un agente estructurador que sea quien, digamos, organice, determine cómo se va a operar el papel, qué tasas va a tener, cuál será, digamos, la mejor manera de ponerlo en el mercado, ¿no? Posteriormente tenemos el asesor legal, que es un despacho de abogados, que es por disposiciones de ley en términos de lo que establece la ley del mercado de valores y la circular única de emisoras, es necesario contar con una opinión legal de un despacho externo independiente que hable sobre las características de la emisión, ¿no? Posteriormente sigue el auditor externo y asesor fiscal. Esto porque, como saben, una vez que una empresa, una persona moral una SOFOM decide emitir un valor en el mercado de valores, es necesario contar con cierta información financiera de la sociedad, esto a fin de darle una certeza y una seguridad jurídica a los inversionistas que inviertan en la misma, ¿no? Entonces, se tienen, por ejemplo, y ahorita vamos un poquito más a fondo, en caso de emisiones de deuda, se deben de presentar los estados financieros dictaminados por una firma de auditoría de al menos 3 años anteriores a la emisión de nuestro papel, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ahorita estuviéramos emitiendo un certificado bursátil de deuda, tendríamos que tener estados financieros del 2020, 2019 y 2018. Y además, en ese caso, también tendríamos que tener, como al ser primo emisores, una sociedad, necesitaría también contar con revisión limitada, con unos estados financieros, digamos, limitados al segundo trimestre de este año, ¿no? Entonces, digo, y si tienen ahí alguna duda, con muchísimo gusto lo resolvemos. Luego está la asamblea de tenedores, que la asamblea de tenedores es quien representará todos los intereses de los inversionistas. Aquí normal es el órgano máximo de cualquier emisión. Entonces, por ejemplo, en caso de que haya algún incumplimiento y se tenga que modificar el título de la emisión y demás, entonces se tiene que convocar una asamblea y se tiene que votar
a favor o en contra, si están a favor de modificar las condiciones de la emisión, por ejemplo, ¿no? Por decirles un ejemplo. Luego, les digo, ahorita vamos a la documentación requerida para poder emitir certificados bursátiles de deuda. Lo primero que tenemos que hacer es una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En esta se pide la inscripción de nuestros certificados en el Registro Nacional de Valores, es decir, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dé una autorización y ellos mismos nos den una clave y un registro para que nuestros valores estén emitidos estén autorizados en el Registro Nacional de Valores. ¿Qué se acompaña a esta solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Se acompañan varias cosas, ¿no? Varios documentos. En primer lugar, y el documento clave, digamos, es el prospecto de colocación. El prospecto de colocación, digamos, es nuestro folleto informativo de lo que va a traer nuestra emisión, ¿no? Es de lo que va a tener nuestro programa. Aquí se establece pues, cuáles son las características de la empresa que va a emitir, por ejemplo, en caso de la SOFOM, cuál es su modelo de negocio, digamos, si está invirtiendo, si está prestando dinero en el sector agropecuario, si está prestando dinero en el sector turístico o en el que ustedes me digan, cómo funciona normalmente, cuántos años llevan operando, etcétera, ¿no? Un resumen general de cómo funciona la sociedad. Luego también en el mismo prospecto incluimos puntos como los factores de riesgo, es decir, aquí, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son declaraciones que le hacemos a los inversionistas sobre qué pudiera pasar para que nosotros incumpliéramos con la emisión, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, hablar no sé, de un cambio en la administración de México que pudiera originar incertidumbre a los inversionistas o en el mercado financiero, alguna reforma al sistema financiero mexicano, etcétera. Ahí es cuando los abogados nos ponemos muy creativos y establecemos muchas cosas que pueden causar el incumplimiento, además del papel. También se establecen en el mismo prospecto las características de la emisión, del programa, no de la emisión, perdón, perdón por la confusión. Digamos, el programa el programa es cuando te autoriza la comisión a emitir un programa, tú puedes emitir a largo plazo o a corto plazo cierta cantidad de dinero en un periodo de tiempo que no excederá de 5 años. Y si tú quieres hacer emisiones de largo plazo, dentro del monto de ese dinero del programa, entonces ya se hace a través de una emisión respectiva, que es a través de un suplemento de colocación. Pero ahí cualquier duda me dicen. Entonces, en el prospecto también incluimos la información del programa, es decir, cuánto dinero se va a emitir, bueno, cuánto dinero se autoriza en el programa, por cuánto tiempo, si van a estar garantizados o no los certificados bursátiles, si van a ser quirografarios, etcétera, ¿no? Y también se incluye un apartado de información financiera de la sociedad, que también ya habíamos platicado y que normalmente es lo mismo que se incluye en los estados financieros. Personas responsables de la emisión, digamos lo que es los directores generales de la empresa, los consejeros de administración, se hace un breve resumen de los mismos. Posteriormente tenemos el suplemento, que ahora sí ya para cada emisión de largo plazo, es decir, tú puedes tener un programa de 1,000 millones de pesos o de 500 millones de pesos, pero este año solamente queremos emitir 200, ¿no? Entonces nuestro suplemento va a ser nada más de 200 millones y podemos emitir 800 millones después, pero por el momento no los queremos emitir, ¿no? Entonces en el suplemento también ya se incluye las características de esa emisión en lo particular, el título respectivo, la tasa de interés que va a operar y demás información necesaria para esa emisión, ¿no? El DC, que es el documento de información clave para la inversión, el DC es un documento que no puede exceder de 6 páginas, que es un resumen de lo que viene en el prospecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos inversionistas hoy en día les da, ahora sí que no hay otra manera más agradable de decirlo que flojera leer el prospecto de colocación, porque el prospecto normalmente es un documento que sí es extenso y que podrá tener 300, 400 páginas, o 200 o 400 páginas.
Entonces, las partes más importantes se resumen en el DICI y entonces muchos inversionistas únicamente revisan el DICI, ¿no? Nuestro aviso de oferta, que el aviso de oferta es previo a la colocación del papel en el mercado de valores. Tú dices, voy a ofrecer 200 millones de pesos y una vez que ya colocaste esos 200 millones de pesos, o a lo mejor nada más pudiste colocar 150 millones de pesos, entonces en el aviso de colocación ya trae el monto efectivamente colocado. Posteriormente, los estados financieros, como ya los platicamos hace un ratito. La calificación, aquí, en términos de la ley aplicable, solamente es necesario tener una calificación. Sin embargo, como por práctica bursátil mexicana, no hay emisión que salga sin dos calificaciones, ¿no? Y aquí, las calificadoras que normalmente trabajan aquí en México son HR, Moody's, Verum, S&P y Fitch, ¿no? Entonces, esas son las que necesitamos y se tienen que presentar también a la comisión para cada una de las emisiones. En su caso, garantía de pago. La garantía, muchas veces, las sociedades que son primoemisoras no alcanzan una calificación lo suficientemente alta como para que los colocadores puedan alcanzar a colocar el papel. Entonces, una vez que se cuente con una calificación, si no es la deseada, entonces se explora la posibilidad de poder conseguir una garantía de pago, que normalmente en este caso y para el sector la puede otorgar Nacional Financiera, la Sociedad Hipotecaria Federal, inclusive también algunas unas multinacionales, unos bancos extranjeros y demás, multilaterales, perdón. Y ellos te otorgan un contrato de crédito. ¿Para qué? Para poder subir la calificación de tu emisión y que pueda ser y ellos puedan y los colocadores puedan colocar el papel, ¿no? Adicionalmente, como ya comentamos, es la opinión legal y la carta de independencia del despacho y el documento emitido por un auditor externo en términos de la circular de auditores externos, donde tienen que establecer también unos criterios financieros que cumple o no la sociedad, ¿no? Y a grandes rasgos, estos son los documentos que se tienen que presentar. Por favor, si alguien tiene alguna duda, lo vemos. Sí, Diego, muchas gracias. Si me permites, tengo dos preguntas. Me queda claro para qué es el aviso de oferta y el aviso de colocación. Y perdón, mi pregunta a lo mejor es muy básica, pero no quiero obviar nada. ¿En sí en qué consiste o cómo son esos avisos, pues? Esos avisos, digamos, es como la portada del prospecto, digamos. Dices cuánto se va a colocar, cuánto es, a qué programa pertenece, cuál es tu autorización del programa, tu número de autorización del programa, las características de la emisión, y decir, voy a ofrecer 200 millones de pesos, ¿no? Ese es el de aviso de oferta. Y el aviso de colocación es solamente para fines informativos ya después, es decir, de esos 200 millones de pesos, ¿cuánto efectivamente colocaste? Es exactamente el mismo documento, nada más que en vez de que es oferta, ya es efectivamente colocado, ¿no? Ya es como la parte final. Exactamente. Okay. Y la segunda pregunta era, mencionaste ahorita entendí que es así, no es una recomendación, sino hay que llegar con 2 calificaciones. O sea, pueden ser 2 calificaciones, diferente calificadora o... Sí, de diferente calificadora, Javier. Por ley nada más requieres una, es importante mencionarlo, pero en la práctica bursátil mexicana no hay emisora que salga con una sola calificación, ¿no? Ya, sí, porque estaba yo en ese entendido, precisamente ya lo hemos platicado de una, sí. Pero ahorita me votó. Ok, entonces son 2, perfecto. Sí, siempre te piden 2 por lo menos. Ya tú Gracias, puedes poner lo que quieras, pero ¿no? Quisiera yo aclarar también 2 dudas que me quedé. El martes hablábamos sobre los costos de la emisión y ahora me surgió una duda, porque sí está el programa, como comentas, Diego, de que a lo mejor el programa es de 500 millones de pesos, pero vas a salir primero con una emisión de 100.
Todos los costos, por lo que nos platicaba Paulina, son calculados con base en la emisión que vas a generar, ¿no? Y normalmente en porcentaje sobre esta emisión. Este porcentaje, nada más para estar claro, ¿es sobre la emisión o sobre el programa total completo? Hay dos costos, Tiago. Hay costos sobre el programa y costos sobre la emisión. Lo que normalmente hacen las emisoras, y esto es práctica, es que tú al momento de autorizar un programa, aparejas ese programa con una primera emisión. ¿Para qué? Para poder amortizar, para poder un poquito hacer más eficientes los costos, ¿no? Digamos, el colocador te va a cobrar un porcentaje sobre lo efectivamente colocado, el abogado también te va a colocar, no un porcentaje, pero una cifra fija, los estados financieros, los auditores te van a cobrar algo ya más fijo, ¿me explico? Pero en caso de que tú lo hagas en dos momentos distintos, entonces pues sí, no vas a ser tan eficiente y vas a tener costos tanto en el programa como en la emisión respectiva. Adicionalmente están los costos que te cobra tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el estudio y cuenta del trámite, que son alrededor de 20 y tantos mil pesos. No es mucho. Y también los costos que evidentemente la bolsa tiene, ¿no? Que esas también se las podrá decir mejor que yo. Sí, sí. Ok, y la segunda pregunta, la verdad, aclarando lo que Eduardo preguntaba a Sergio hace unos instantes. Yo no tenía esta información. Entonces, independiente si va a ser una colocación de deuda directa o indirecta, o sea, a través del fideicomiso, como nos explicó Paulina el martes, la SOFOM que es no regulada antes de hacer la emisión, se debe de convertir en entidad regulada. En caso de que sea directamente, así que tú, Sergio. No, adelante, perdón, sí. Perdón. En caso de que sea la SOFOM directamente la que emita deuda, tiene que convertirse en regulada. Si se hace a través de un fideicomiso y una bursatilización de cartera, entonces no sería la SOFOM la entidad regulada. Ok, está claro. Gracias, sí. Sí, gracias, Tiago. Ahí como les comentaba Diego, esto obedece, les digo, no a la legislación bursátil, ¿no? Y a las disposiciones de la Comisión en materia del mercado de valores, sino a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que como todos sabemos, pues es la base o el fundamento legal, como decimos los abogados, de la actividad de las SOFOMs. Ahora, un poquito nada más complementando las ideas de Diego, ¿no? Oye, ¿por qué una calificadora, no? O, bueno, porque las disposiciones ahí sí bursátiles de la CNBV hablan de al menos una. Como les decía, esto por la práctica, normativamente también en el caso de algunos inversionistas institucionales, como por ejemplo las CIAFORES, ¿no? Las AFORES, las disposiciones de CONSAR también son las que requieren las dos calificaciones. ¿Por qué todo este trámite? Pues les diría yo, así en términos sencillos, sin echarnos nuestros rollos de los leguleyos, pues por decir, oye, si tú quieres que te preste como público inversionista, aunque sepa que pues tú eres una SOFOM con ya pues cierto tiempo, prestigio, con una cierta clientela usuaria de tus servicios financieros, sin embargo, pues no te puedo conocer plenamente, ¿no? Entonces, por eso es que la legislación del mercado de valores, pues establece todo este procedimiento que a lo mejor pudiera parecer un poquito engorroso, pero si ustedes se ponen del otro lado, ¿no? Como decía, pues un inversionista, sobre todo pensando en los no tan sofisticados, pues digan, oye, tener esa serie de información, de todo lo que les platicaba Diego en el prospecto, ¿no? De describir quiénes somos, por qué somos, qué tipo de cartera tenemos, qué tipo de riesgos, ¿no? El famoso capítulo de factores de riesgo del prospecto, pues va permitiendo tener pues un conocimiento mejor de nosotros como emisor de ese valor de deuda, ¿no? También, pues bueno, pues la función de las calificadoras o de las agencias calificadoras, como sabemos y muchos de nosotros trabajamos ya con ellas, pues es ver ese, ¿no? Ese perfil de riesgo crediticio.
Y ahí pues sí hay una precisión legal, ¿no? Que nos dice la ley del mercado de valores que la inscripción en este famoso Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión no certifica, y la frase que se usa es el valor, la bondad del valor, ni tampoco sobre la solvencia, ni la liquidez o la calidad crediticia de la emisora, ¿no? ¿Esto qué quiere decir en términos sencillos? Pues que básicamente es un registro gubernamental que nos dice que se cumplieron con todos estos requisitos de información financiera, contable, legal, de descripción de los riesgos. En el caso de nosotros como abogados externos de las SOFOMs como emisoras, pues que efectivamente vemos que están debidamente constituidas, que su objeto social permite la emisión, que si se acordó la emisión por la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración, tienen esas facultades, que los apoderados que firmen el título del SEGUR y también que como manda la ley y las disposiciones, lo tiene que firmar también el título del REP común, que les platicaba Diego también, pues que también ese representante común tiene facultades para firmar, ¿no? Entonces, ahí es por eso todo este procedimiento, ¿no? Que si ustedes ven, pues da un grado de certeza, pero no porque yo inscriba en el registro de valores mi SEGUR, ya en automático sé que siempre me va a pagar, ¿no? A mí como tenedor o público inversionista, ¿no? Pero sí doy todas estas bases. Y también, pues, la Bolsa de Valores, como esta institución tan importante dentro del mercado, pues da también esos requisitos en su reglamento y da, por tanto, también su opinión y después, ya que se tiene el oficio gubernamental, digamos, ¿no? de la comisión, pues también lleva su propio listado. Y de esta manera, pues se lleva un control sobre los valores y se da un grado de certidumbre, ¿no? También diciendo, oye, pues el auditor externo revisó toda esta información financiera que les platicábamos, que se cumplieron con todos estos lineamientos y de esta forma, pues en realidad, pues ya, y por eso la otra ley, la de Organización de Actividades Auxiliares del Crédito, dice, oye, pues tú también ya te volviste regulado, ¿no? Porque una vez que listamos el valor, pues ya asumimos también el compromiso de estar revelándole al mercado pues nuestra información financiera, ¿no? Anual, trimestral, si llega a haber algún evento pues extraordinario también señalarlo al mercado y de esta manera pues cumplimos una transparencia de la divulgación de nuestra información y que esto como sabemos y que pues ya lo han platicado con Paulina, con Juan Manuel, pues también se traduce en que obviamente pues como SOFOM tenemos un mejor perfil crediticio porque nuestra información pues es más ordenada, más transparente y por lo mismo pues otros acreedores pues nos ven con otro perfil, ¿no? Y obviamente también una parte que los abogados trabajamos mucho pues es todo el gobierno corporativo, ¿no? Todo este programa que tenemos en la SOFOM, como ustedes también bien saben, también de apoyar a ese robustecimiento institucional de nuestras SOFOMs en cuanto a nuestro manejo pues, en el Consejo de Administración, en los comités, en cómo nos desempeñamos en las asambleas, pues van fortaleciendo ese marco institucional y todo eso también pues va impactando en que cuando las agencias calificadoras nos ayudan en estos procesos, pues también tienen pues mayores elementos de juicio y van a hacer o ayudar a que su análisis sobre riesgo crediticio pues también nos vean mejor, ¿no? Obviamente como SOFOM, ¿no? Entonces, todo este, digamos, ecosistema bursátil, pues tiene como esa base, digo, al final, pues no deja de ser mercado y hay riesgo, ahora sí que como intermediarios financieros todos lo sabemos perfectamente, pero sí dan una base de certidumbre de que efectivamente cuando se logra el proceso de autorización y de listado en la Bolsa de Valores, pues tenemos ya un marco de seguridad que permite al inversionista participar en esta colocación que a través de la oferta pública le invite el intermediario bursátil o casa de bolsa que invitemos para que nos apoye en la venta del valor. Legalmente les digo, la diferencia nada más para complementar la idea, si nos vamos por el esquema de bursatilización que les platicó Paulina, pues lo que tiene es que quien emite es la institución fiduciaria
de ese fideicomiso. Entonces ella es la que busca las claves en el STIR, y como atinadamente preguntaba Tiago, pues en ese caso, pues no, la SOFOM no cambia de apellido porque no está haciendo la emisión del instrumento bursátil. Y por eso también, como lo explicó Diego al inicio de su exposición, la ley del mercado de valores también precisa que ese es un certificado bursátil fiduciario. Hola, ¿qué tal? Antonio Musa. Una pregunta que nada más como que no me quedó así muy clara. Entonces, si tú haces una bursatilización de deuda emitiendo como SOFOM, ¿automáticamente te conviertes en entidad no regulada? ¿O porque la emitiste te conviertes en una? No sé si me expliqué. Sí, es exactamente, Antonio. Si emites, una vez que emites, la ley de organizaciones y las disposiciones reglamentarias de esa ley, no la de la ley del mercado de valores, nos cambian el apellido a entidad regulada. Y automáticamente entras a la liga de esa regulación, que ya es completamente diferente de la CNR, ¿no? Entonces la vía alterna sería mediante un fideicomiso para que fuera el emisor directo. Okay. Exacto. Si nos ponemos en puridad, por eso la bursatilización técnicamente es cuando usas un esquema estructurado. Esto es un fideicomiso. Si emites deuda directamente, no le llamamos estrictamente eso bursatilización, sino le llamamos una emisión bursátil, en este caso de deuda. Y por eso Antonio también distinguía al final que legalmente la emisión directa nada más es un certificado bursátil, y si lo hacemos a través de la bursatilización, que es un esquema fiduciario, se le llama certificado bursátil fiduciario. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada, Antonio. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nada más a mí me gustaría agregar un último comentario justo en referencia a la pregunta que hacías, Javier. Creo que va a hacer mucho sentido que ustedes puedan conocer estos documentos que les platicaba tanto Sergio como Diego, para que puedan tener una referencia de qué se tratan. Toda esta información en el momento en el que una emisora hace un trámite para listarse en la bolsa, toda esa información se publica al mercado. Entonces, yo con mucho gusto les hago llegar el perfil de una emisora para que consulten tanto el prospecto como el suplemento, y en este caso, bueno, que puedan ver específicamente por lo que comentabas, Javier, la diferencia entre el aviso de oferta y el aviso de colocación, etcétera, etcétera. Creo que va a cobrar mucho sentido si los podemos ejemplificar con lo que nos acaban de platicar. Entonces, yo a través de Sandy, del equipo de la SOFOM, les hago llegar la liga para que puedan consultar toda la información. Excelente, te lo agradezco mucho. Muy amable, gracias, Pau. Gracias, Pau. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque no lo habíamos mencionado yo, que me barrió. Sí, yo creo que el hecho de que puedan ver los documentos justo va a cobrar mucho valor de todo lo que les platicaste. Y ahí, Tiago, lo que está diciendo Pau, cada prospecto y cada suplemento tiene un cuadrito que son los gastos referentes a la emisión o al programa. Entonces, ahí ves exactamente cuánto cobraron cada persona en relación con los abogados, los colocadores, el representante común, etcétera, ¿no? Entonces, te da mucha claridad. Sí, de hecho, ahí también abonando a lo que comenta Diego, Tiago, todo el ejercicio de costos que les platiqué el martes es porque la información es pública. Entonces, justo ese estudio salió de todo lo que publican las emisoras en el prospecto de colocación. Perfecto, claro. Pero sí, para que tengan una referencia, les hago llegar la liga para que lo consulten. Muchas gracias. Muy bien, ¿habría alguna pregunta adicional? Yo, básicamente, si no hubiera preguntas, yo quisiera más como mensaje de cierre, pues compartirles, bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes, también a los que nos formularon sus muy buenas preguntas, pues decirles que ya, pues sí, con más, ya son muchos años en el mercado bursátil, decirles que la verdad vale la pena. Cada vez el proceso es mucho más ejecutivo, la verdad, hace casi, ahí revelo mi edad, más de 25 años viendo emisiones,
de cuando teníamos que ir yo como pasante con la carpetita físicamente a Plaza India, uno en uno, las circulares estaban todas dispersas, las emisoras eran 11, las de casas de bolsa 10. La verdad es que se ha sofisticado afortunadamente para bien el mercado. Como saben, bueno, también pues, hay muchos instrumentos, o sea, las fibras, los ERPIs, los ECADES, en fin, todos los ETFs. Y la verdad es que pues yo que he tenido oportunidad de ver todo esto, yo cada vez veo que es más ágil. Sé que a lo mejor de primera impresión suena mucho trabajo, la complejidad, pero la verdad es que todos los que estamos en el mercado, ¿no? La propia Bolsa Mexicana de Valores, la comisión, los abogados y los despachos que estamos en esto, y dentro de las firmas de auditoría, ¿no? De las 4 grandes, los socios que trabajan con nosotros, la verdad es que todos somos muy, muy proactivos, ¿no? Yo sé que luego a veces la única, siendo honesto, ¿no? Que puede llegar a tardarse un poquito, es el tema de que la ley del mercado de valores y en general en la legislación financiera, no hay unos plazos estrictos porque no aplica la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, de repente, pues se puede ampliar, pero yo creo que eso se compensa con la experiencia que hemos tenido en listados en operaciones cross-border, con emisiones extranjeras, en que a la vez pues, también los reguladores mexicanos y nuestro mercado de valores mexicanos también es más amplio y más bondadoso para todos estos cambios, y sobre todo cuando somos primera emisora, que hay muchas cosas, ¿no? Como decía Diego, de prima emisora, la verdad es que hay siempre mucho apoyo, ¿no? En todas las emisiones. Entonces yo sí los invito, que es un camino que vale la pena. Creo que como SOFOMS, siendo parte del sistema financiero mexicano, es natural que accedamos a fondearnos del mercado. Con la Bolsa Mexicana de Valores, pues tienen todo un gran equipo, ¿no? Hay con Paulina, con Juan Manuel, que están siempre totalmente dispuestos a apoyar. Y en la SOFOM, pues es también en nuestra asociación, todo un camino que creemos pues vale la pena recorrer para seguir consolidándonos como pues un intermediario por excelencia en el sistema financiero mexicano, y nuestro mercado de valores pues es insisto, para mí, nuestra vía natural para el crecimiento y la institucionalización. Sí, Sergio, pues muchas gracias. Veo que ya no hay ninguna pregunta adicional. Yo quisiera agradecerles nuevamente por todo su conocimiento, toda su presentación, y también a todos los asociados de la SOFOM, igualmente agradecerles por brindarnos una hora de su tiempo en la tarde. Nos vemos el próximo martes para entrar al módulo 3 del programa, que estaríamos platicando de todo lo de sustentabilidad y cuál es la tendencia que tiene y hacia dónde van los mercados, ¿no? Y el mundo en general. Entonces, pues bueno, que pasen muy buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias, Pau. Gracias. Pau, Gracias. pregunta, ¿tú me vas a hacer llegar las presentaciones o va a ser Sergio? Yo te las hago llegar, igual que la liga, para que consulten la información. Perfecto. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Sergio. Bye.